venganza de los electroalces pop. Blade está de regreso, y no necesariamente porque vuelva de su tumba. Pensábamos que este proyecto ya estaba muriendo, pero ha resucitado y esta película está de regreso en su producción. Y por su parte, Andrew Garfield no ha terminado su trabajo como superhéroe. Aunque nos mienta, claro está, hay proyectos en los que podría ser parte, tanto como con Sony como con Marvel. Se están uniendo todas las telarañas de Sony y podría traer consigo a Venom para su tercera película. Y por eso en este video te traemos Blade no está muerto, Andrew Garfield y su regreso, así como Venom 3 y más del futuro de Marvel. Punto número 1. Cazador de vampiros preparándose. Hay proyectos de los cuales se habla mucho dentro de la comunidad, pero hay otros que a pesar de que se dieron a conocer de manera oficial, dejamos de tener noticias, y poco a poco comienzan a apagarse. Algunos es porque la realidad es que terminan por ir muriendo poco a poco, pero este no es el caso de Blade, que está de regreso. No ha muerto esta película, y es que para muchos parecía que esta cinta, que ya había sido anunciada por el mismo patrón Kevin Feige, pues no estábamos teniendo más noticias después de las últimas que habían sido puras malas y cancelaciones de filmación, y esto solo nos hacía pensar que estaba más muerta que un cadáver. Se había pausado este proyecto, pero Marvel tiene una nueva fecha para la producción de Blade. Originalmente la cinta protagonizada por Mahershala Ali estaba programada para comenzar a filmarse el otoño pasado. Sin embargo, eso nunca sucedió y nos dejaron esperando. Y si eso no fuera poco, la producción se retrasó aún más. Ya está hasta finales de este año, y el lanzamiento de la película se retrasó hasta otoño del 2024. Y si la producción aún no había tenido ya suficientes heridas de guerra, para colmo con todo lo que pasó, parecía recuperarse cuando consiguió un director diferente en Jan Demange, así como escritores completamente nuevos. Por ahora es el insider Daniel RPK quien nos habla más de lo que ha estado sucediendo con esta cinta. Parece que la próxima película de Blade de Marvel Studios tiene como objetivo comenzar la producción el 30 de mayo de este año. Blade parece que fue de las cintas que Marvel necesitó hacerles grandes cambios importantes, y esto parece ser parte de la razón de su retraso. Estos cambios son lo que retrasó el comienzo del rodaje y la fecha de estreno. Anteriormente se rumoreaba que Blade comenzaría de nuevo en enero, pero parece que claramente ya no es así. Aún falta tiempo para que dé comienzo esta producción y realmente esperemos que ahora sí sea la buena, y que Blade comience su filmación. Todos los retrasos y cambios hicieron que los fanáticos se preocuparan por cómo terminaría el proyecto. Según las fuentes, el guión anterior era muy mediocre e incluía 2 secuencias de acción muy claves decepcionantes. Así que si estos rumores son ciertos, es bueno que el estudio se tomara más de tiempo para corregir estas cosas que parecían tarea mal hecha. Otra fuerte preocupación de algunos fans era que toda esta confusión llevara a que Mahershala Ali abandone el proyecto. Afortunadamente esto no va a pasar. De hecho, supuestamente el actor estaba muy involucrado en la búsqueda de nuevos escritores y un nuevo director, porque no le gustaba cómo estaban las cosas, y es que en el momento de caos y destrucción, los informes mencionaron que el propio actor estaba muy frustrado por cómo iban las cosas. Con suerte, el comienzo de la producción se mantiene esta vez y Marvel Studios finalmente puede ponerse a trabajar para entregar la película de Blade que los fanáticos queremos ver. La fecha de estreno está contemplada para el 6 de septiembre del 2024. Habíamos escuchado detalles antes de lo que incluía este guión anterior, que iba a suceder en el año 1920, pero Can We Get Some Toast dice que de nuevo, pese a la reescritura, aún así en esta época sería parte principal de la trama. Parece que ahora sí veremos de vuelta a Black Knight, interpretado por Kit Harington, pero junto con Mahershala Ali interpretando a Blade. Y es que recordemos que la escena postcrédito de los Eternals nos dio esta conexión con ambos personajes. Además, no podemos olvidar lo mucho que habló el actor Oscar Isaac de cómo se acercaba un equipo de superhéroes, pues más sobrenaturales. Y de algún modo tenemos que ver la unión de los Midnight Suns, ¿verdad? Punto número 2. Mentiroso, mentiroso. Por otro lado, Sony está preparando un nuevo proyecto para Andrew Garfield. Fue increíble poder ver de regreso a Andrew Garfield con su traje de Spider-Man y puede que no fuera el favorito de muchos, pero tras su aparición en No Way Home, el público nos quedamos con ganas de ver más de él. I love you guys. Thank you. Sería un tremendo error de estos estudios desaprovechar todo el spotlight que se robó Garfield en esta película, y con la idea de los multiversos, la verdad es que Marvel está dejando las cosas fáciles a Sony. De acuerdo a un rumor de Fandom Wire, es que Andrew Garfield podría estar volviendo, pero en esta ocasión dentro de una nueva película de Sony.
Se espera que el actor regrese para la película de Madame Web que se está trabajando con Sony y que se espera que se estrene a inicios del 2024. Pero con Sony no es tan apegado a sus cronogramas, así que cualquier cosa podría pasar con esta fecha. Es una cinta que pretende expandir el universo de Spider-Man, del cual tiene derecho Sony y que será protagonizada por Dakota Johnson, y que si participa Garfield sería la primera película de Sony en solitario después de muchísimo tiempo que por fin tendría un Spider-Man. Pero no es lo único que parece estar en el futuro de este Spider-Man, porque a pesar de que las filtraciones no lo nombran como uno de los protagonistas para Secret Wars, muchos insiders han estado hablando de que junto con Tobey Maguire ambos regresarán a sus papeles de Peter Parker para esta película final de esta saga del multiverso. Se ha mencionado mucho que se espera que en el caso de Tobey Maguire sea una aparición más, y tal vez una despedida de su rol, pero en el caso de Garfield es la oportunidad de Sony de poder tener a su propio Spider-Man en su universo, y no tener que depender de la colaboración de Marvel con Tom Holland. Pueden existir ambos Peter Parker, cada uno dentro de Sony y Marvel, y quién sabe, en algún momento volverlos a reunir para que después cada uno continúe con su realidad. Tendremos que esperar a ver cuáles son realmente los futuros proyectos de Andrew Garfield. Punto número 3. El simbionte de regreso. Y es que Sony sigue trabajando con este universo y por eso Venom 3 no está tan lejos. Sabemos que los derechos de Spider-Man siguen estando compartidos por Marvel y Sony. Las ganancias y relevancias del personaje ha hecho que la verdad ambos estudios lleguen a un acuerdo para poder producir las películas de Spider-Man. Cintas que por cierto son las más exitosas dentro del universo de Sony. Esto no ha impedido que el estudio haga su luchita y le quiere echar ganas a todo lo que tiene derechos con el universo de Spider-Man, porque Sony tiene la oportunidad de seguir produciendo historias de estos personajes. Por eso es que seguimos viendo su intento de volver popular a estos villanos de Spider-Man y volverlos como una especie de antihéroes, que no todos terminan por funcionar, y luego tenemos a Morbius. Y pues la película más popular para Sony en solitario es Venom, y parece que es la que quiere seguir creciendo en popularidad. Seguramente en estas reuniones con Marvel, Sony fue quien presionó para que este cameo del simbionte estuviera en No Way Home, a pesar de que no tiene nada de sentido, y aún no parece que lo veamos ir en alguna dirección. Ahora de esta cinta que ya estaríamos hablando de su tercera parte, Daniel RPK nos dice que su rodaje está por comenzar este año y que va a suceder en junio a septiembre de este año. Con esto se habla de que podríamos tener un estreno para esta película más o menos para el 2024. Ya las cosas quieren que sigan creciendo con el universo de Marvel y ya lo mencionábamos con los trabajos con cintas como Madame Web, pero esta tercera parte de Venom parece que se pretende que tengan más conexiones con todo este universo que Sony quiere construir. Aún no sabemos qué tanto más se va a expandir Sony, porque como mencionamos, no todas sus producciones han tenido el éxito que esperaban, y aún hay algunos proyectos que se han estado filmando que aún no vemos estrenarse, así que hace falta ver qué tanto más Sony quiere apostarle a este universo. Si es cierto que Andrew Garfield podrá ser parte de este universo, seguramente va a ser más fácil darle coherencia a todo lo que está haciendo Sony, pero falta ver realmente qué incluye la participación de este Spider-Man. Aún nos queda la duda de qué sucederá con la película de Venom que se quedó en el MCU, que sabemos que daría origen a alguno de los hijos de Venom. Pero bueno, seguramente aún falta tiempo para que esto tome relevancia. Punto número 4. Una serie que nadie esperaba. Por último, tal parece que la serie de Wonder Man ya está a punto de comenzar su filmación, y esta es uno de los proyectos que mucho se ha hablado por parte de los insiders y que tal vez a muchos fans no les emocione, porque no es un personaje tan conocido fuera de los cómics. Pero el interés de Marvel de este proyecto es porque es un personaje que nos podría dar más contexto a algunas de las historias que nos está contando actualmente en el universo cinematográfico de Marvel, y es que ya hemos conocido a Vision, este androide que es el interés romántico de Wanda Maximoff, y que fue tan poderoso mientras portaba la gema de la mente, pues en los cómics la personalidad de Vision fue tomada de otro superhéroe, Wonder Man. Así que con el camino de Vision de encontrarse a sí mismo y ver cómo fue desmantelado, no sabemos si la intención de Marvel es conectar nuevamente a estos dos personajes. Marvel ha decidido a este personaje darle una serie, seguramente para poder explorar más a fondo al personaje, y todo parece indicar que el próximo año es cuando se tiene contemplada la filmación. Esto de acuerdo a Production Weekly, que agrupa todas las producciones de Hollywood y sus filiaciones. Publicó que esta será para el 2024. Para esta serie vamos a ver a Yahya Abdul-Mateen II ser Wonder Man, y se ha publicado que el director será el mismo que de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Destin Daniel Cretton. El coproductor de Hawkeye, Andrew Guest, está involucrado en el proyecto también.
Además veremos a Trevor Slattery, interpretado por Ben Kingsley, quien fue presentado como el mandarín en la franquicia de Iron Man, pero fue reconfigurado como un buen tipo en Shang-Chi, y estará de regreso para este proyecto. Aún no sabemos cómo es que formará parte de esta historia. Esperemos pronto poder saber un poco más de la trama de esta serie y entender realmente qué es lo que nos presentará. Pero de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del segundo episodio de The Last of Us, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los intelectuales es pop. So say we all.